Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente en esta tarde, nuevamente delante de ustedes, dándole las gracias a nuestro Dios por la oportunidad que tenemos de nuevamente reencontrarnos en el estudio de la palabra de Dios. Damos gracias a cada uno de ustedes y espero que la gracia y la paz del Señor Jesucristo, que solo Él puede darla, ustedes también gocen de esa paz infinita que solamente Dios es el que la puede dar. Y gracias también al pastor Luis Correa, que nos ayuda a compartir con ustedes a través de su programa Visión en Nación en la ciudad de Matagalpa, en Nicaragua. Que Dios le bendiga ricamente, mi hermano, en esta tarde. Continuamos con el libro del apóstol Pablo, la carta a los Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 3, del 9 al 20. Y cita así la palabra de Dios, capítulo 3, versículo del 9 al 20, de la siguiente manera. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios añada bendiciones a estas palabras de su libro, la palabra de Dios. Vamos a hablar de esta porción bíblica que el apóstol Pablo, yo diría el apóstol Pablo habla aquí de el pecado, palabra que ya no se dice ni se menciona en la casa de Dios. Parece ser que lo han borrado del diccionario, pero de la palabra de Dios no se ha borrado, ni de la mente de Dios no se ha borrado. Y por causa del pecado, el juicio de Dios vendrá sobre la tierra. Y es lamentable que muchos llamados hijos de Dios correrán por esa suerte, bajo la ira de Dios, por no dejar el pecado. Vamos a recordar que en los capítulos 1 y 2, el apóstol Pablo habla del hombre moralista, del hombre que se dice ser bueno, que no necesita arrepentimiento, el hombre que dice que no tiene pecado, el hombre moral, aquel que dice que él es bueno y por lo tanto no tiene que ni arrepentirse ni buscar a Dios. Está también el otro hombre, el hombre que es el hombre pagano, el hombre que se rebela contra la justicia de Dios. Ese otro hombre que el apóstol Pablo nos revela en los capítulos anteriores. Y está también el hombre judío, aquel que se jacta de que tiene el nombre de judío, de tener la ley de Dios dada por Moisés, de conocer a Dios, de que conoce la voluntad de Dios y que son aprobados como los mejores
y se hacen llamar que como Dios lo tiene como un pueblo escogido, ellos son los que guían a los demás. Y es como guía de ciego guiando a otro ciego. Dicen que ellos son los que tienen la luz y que los demás están bajo las tinieblas. Dicen que son maestros de los indoctos, o sea, de los ignorantes, dicen ellos, y que tienen todo el conocimiento y la verdad. Es cierto, Dios le dio la palabra, pero necesitan salvación porque están bajo la misma cobertura que el hombre moral y que el hombre pagano. Y hoy vamos a ver en este capítulo 3, del verso del 9 al 20, el apóstol Pablo hace una especie de resumen y una conclusión de esos tres tipos de hombres que el apóstol Pablo menciona en sus dos primeros capítulos. Pablo concluye de la siguiente manera, y es que sobre el argumento que él antes expuso de los tres hombres que él detalló muy detalladamente, y perdonen la repetición, Pablo habla y hace su argumento con relación al capítulo 1 y 2 en esta porción bíblica. Dice que todo el que está en el mundo está bajo el juicio de Dios, ya sea el hombre moralista, el hombre pagano y el judío están bajo el mismo juicio de Dios. Recordemos que Dios no hace acepción de personas. Recordemos que el hombre es el que ha puesto parámetros, ha puesto división entre hombres y clase social y países y esos tipos de divisiones. Dios no hace división. Dios tiene un solo propósito y es su ira sobre el pecador. Todo pecador está bajo la mira de Dios para ese gran día de ese juicio. Pablo dice que tanto el judío como el gentil es el que no es judío, dice, están bajo el mismo juicio de Dios. En conclusión y resumen, Pablo dice que todo ser viviente, todo ser humano que camine sobre la faz de la tierra, no importa el país, lengua, nación, tribu, color, raza, posición social, están bajo el mismo juicio de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en estos versos que el apóstol Pablo da su conclusión y su resumen. Pablo establece como un tema central en este título es la justificación por la fe. La palabra justificación viene de justicia, de justo. Y dice Pablo que la justificación es por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesucristo. Si usted pone la fe en Cristo, Dios lo halla a usted justo. O sea, usted es justificado por la fe en Cristo. Pablo dice que el mundo entero, sin excepción de personas, está bajo la ira de Dios. Por lo tanto, necesita la salvación divina. Pablo comienza a resumir su argumento o su discusión de lo que él había expuesto. Y él dice en el verso 9, dice, somos nosotros, o sea, refiriéndose a los judíos. Recuerda que Pablo era judío. Somos nosotros mejores que ellos, o sea, los gentiles, los que no eran judíos, a la luz del versículo 1 y 2 del capítulo 3, que aunque no lo leímos, lo vamos a leer. Dice el apóstol Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo. Dice Pablo, más bien, Pablo niega rotundamente que el judío sea mejor que el gentil.
En ningún momento él dice que el judío por ser judío, o él por ser judío, podía decir que el judío era mejor que el gentil. Aquí Pablo está hablando de dos cosas diferentes en esta porción bíblica. En cuanto a sus privilegios históricos ante Dios, los judíos tienen una gran ventaja sobre los gentiles. Es cierto, hay una ventaja en cuanto a la parte histórica, como dice el verso 2. A ellos, a los judíos, les fue confiada la palabra de Dios. Se le entregó la Torá en el monte Sinaí, se le entregó los mandamientos con la finalidad de que ellos lo aplicaran a ellos, y no solamente fuera para ellos solos, sino que ellos iban a ser los precursores, los evangelistas, los que iban a salir a llevar esa Torá que les fue dada a ellos, a los gentiles. Ese era el propósito que Dios tenía. Por eso Dios le entregó a ellos la palabra. Y dice que, pero en cuanto a su pecaminosidad y a su necesidad de la justicia de Dios, los judíos no son mejores que los gentiles. Fueron desobedientes a Dios. Bueno. Ellos no obedecieron el mandato por el cual Dios lo había libertado a ellos de la esclavitud de Egipto. Cuando Moisés fue al faraón, le dijo: deja ir a mi pueblo para que adore a Dios. Ese fue el motivo principal por el cual Moisés luchó y fue a interceder por los demás en la esclavitud. Pero tan pronto salieron de la esclavitud, hicieron barbaridades. Vieron grandes maravillas, cómo Dios lo libertó, cómo Dios lo liberó de la muerte de los egipcios, cómo el mar se tragó a los egipcios. ¿Cuántas cosas no vivieron ellos? Presenciaron, vieron la presencia de Dios de día y de noche. Vieron milagros, vieron cosas grandes. No se lo contaron, vieron con sus propios ojos y vivieron cómo comían ellos, cómo caía del cielo el maná, cómo Dios lo alimentaba a ellos. Mas sin embargo, estaban llenos de pecaminosidad, dice el apóstol Pablo, y tenían la necesidad de la justicia de Dios. Tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Por lo tanto, están también bajo la ira de Dios. Podemos ver que las ventajas que los judíos indudablemente tienen por ser descendientes de Abraham no cuenta para nada cuando pensamos en el asunto de la salvación. No importa de dónde usted venga en su descendencia, usted necesita la salvación de Dios a través del arrepentimiento y por la fe de Jesucristo. Dice en el Antiguo Testamento, podemos citar varias citas bíblicas. Dice, con relación al verso 9, cuando dice que todos están bajo el pecado. Y esa cita bíblica viene del Antiguo Testamento. Para aquellos que dicen que el Antiguo Testamento ya no es relevante, ya no es necesario, yo quiero decirle que el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento no se pueden desligar. El Antiguo Testamento, la escritura de los profetas y el Pentateuco nos revela muchas cosas que en el Nuevo Testamento podemos confirmarla. Y dice Pablo en el verso 9 que todos nosotros, todo hombre, mujer, todo, están bajo pecado, ¿verdad? Desde que un ser humano comienza a formarse en el vientre de su madre, está bajo la misma condición. Muchas personas piensan, ay, que un niño es un angelito y que no tiene pecado. La Biblia dice que todo ser humano, toda simiente de Adán, está bajo el mismo pecado. Todos. Desde el momento que cae al vientre a su formación, este ser humano está con la misma necesidad que tiene una persona adulta y un anciano
de la justicia de Dios. No se equivoque y piensa que porque es un niño, es un angelito, está bajo la misma condición, porque está bajo la simiente de Adán. Dice que Pablo, podemos comprobar esta idea que menciona Pablo en el capítulo 9, de que todos están bajo el pecado, ¿verdad? Con la misma palabra de Dios, ¿verdad? Dice, Pablo hace un énfasis en que el pecado es universal, usando las expresiones como que no hay ni aún uno, dice, no hay ni aún uno, dice el apóstol Pablo. Y dice, reafirma que todos, ni siquiera todos están bajo la ira de Dios. Muchos dicen que yo soy bueno y no le hago mal a nadie, pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice lo contrario. Vamos a leer varias citas que le voy a mencionar. Escríbalo en su papel, después usted la leerá para que así podamos avanzar más rápido. Vamos a leer el Salmo 14 del 1 al 3. Salmo 14 del 1 al verso 3. Y dice de la siguiente manera: los necios dicen en su corazón, no hay ningún Dios. Ellos andan en corrupción y se hacen abominables en sus recursos. Nadie dice lo que es correcto, no hay tan solo uno. Desde el cielo, Dios observa a la humanidad para ver si alguno tiene entendimiento, si alguno busca a Dios. Pero todos se hacen a un lado, todos por igual son inservibles. Nadie hace lo correcto, ni uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. Con sus lenguas ellos han usado engaño. El veneno de áspides está debajo de sus labios, cuyas bocas están llenas de maldición y amargura. Sus pies son rápidos para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y el camino de paz ellos no conocen. No hay temor a Dios delante de sus ojos. Si usted recuerda y puede ver que esos mismos versos fue lo que mencionó el apóstol Pablo, que leímos ahorita del 9 al 20. O sea que el apóstol Pablo estaba mencionando lo que el salmista escribió en el Antiguo Testamento. Salmo 14, del 1 al 3. Pablo está recordando o mencionando lo que decía la Escritura con relación al pecado, que no hay un solo hombre que sea bueno. No existe uno solo. Sigamos leyendo en el Antiguo Testamento, otra cita. Salmo 53, del 1 al 4. El necio dice en su corazón, no hay ningún Dios. Tales personas son depravadas. Todas sus obras son viles. Ni uno de ellos hace lo que es bueno. Dios mira desde el cielo la humanidad para encontrar un hombre con entendimiento, un hombre que busque a Dios. Todos son impuros, totalmente corruptos. Ni uno de ellos hace lo que es bueno. No hay ni uno solo. Nunca aprenderán estos obreros de maldad. Ellos devoran a mi pueblo como si estuvieran comiendo pan y nunca claman a Dios. Bueno. Fíjense que es casi la misma expresión. Del Salmo 14 al Salmo 53, a lo que escribió Pablo en Romanos 3, del 9 al 20, está mencionándose lo mismo, ¿verdad? Dice Eclesiastés 7:20, porque no hay un hombre justo en la tierra que solo haga el bien y nunca peque. Así que la teoría de que usted es bueno o que soy bueno y que yo no le hago mal a nadie, usted mismo se está engañando, porque la misma palabra de Dios dice que no hay uno solo, un hombre que haga el bien y que nunca peque. Todos pecamos. No hay un solo día en esta tierra en el que el hombre peque. Lo dice Eclesiastés 7:20.
Porque no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea que todos estamos envueltos en ese mismo paquete de que podamos hacer el bien, pero estamos pecando también. Y así que el apóstol Pablo menciona que en el Antiguo Testamento se puede comprobar todas estas, hay evidencia del pecado y de la ira de Dios que viene sobre el hombre. ¿Y por qué viene la ira? Porque es que el hombre es malo y no busca a Dios. El hombre busca derramar sangre, es mentiroso, es falso y peca. Por lo tanto, está bajo la ira de Dios. Y no hay ni siquiera uno que haga lo bueno y que no peque. Es evidente que todos pecamos. No hay un día que usted no peque. Aún con el pensamiento pecamos, cada uno de nosotros. Dice que uno de los propósitos de Pablo en usar esta cita que le leí anteriormente es comprobar que el pecado afecta no solo a cada individuo, no, afecta en su totalidad. Fíjese, cuando una persona está en pecado, se afecta la mente. La mente se hace promiscua, perversa. La pornografía es un pecado que comienza en la mente. La pornografía es algo terrible y eso está acabando con la sociedad, está acabando con la iglesia. Piensan que los demás no se están dando cuenta, pero Dios sí está dándose. La pornografía es algo que es como una calcoma que va trabajando en la mente y termina después destruyendo a usted y a su familia. En la voluntad, el pecado actúa en la voluntad, hace que usted haga lo que el pecado quiere. ¿Y qué me dice usted del drogadicto, el alcohólico? No, su voluntad está bajo ¿qué? El control del alcohol, del tabaco, de las drogas, de las personas mentirosas, compulsivas, que ellos mismos se creen sus propias mentiras. Y el control de la mentira está contra su voluntad. La garganta. ¿Cuántas personas no usan su garganta para deshonrar no solamente a Dios, sino a sus propios hermanos y a sus propias gentes? La lengua. Dice que la lengua, Santiago dice que la lengua es un órgano pequeño, pero puede incendiar una ciudad. La lengua es peligrosa, es como como dice, es como la víbora que tiene, como el áspides, ¿verdad? Que es venenoso. Usted quiere, hay personas que tienen una fluidez en la lengua para hablar contra una persona, no importa si la destruye o provoca que maten a esa otra persona, porque tiene esa fluidez en su lengua como la víbora de envenenar, ¿verdad? Cuando habla. Los labios mentirosos, falsos, la boca, los pies, ¿verdad? Hay personas que a través de su manera de caminar o en su caminar, ellos no solamente deshonran a Dios, sino ellos mismos se deshonran también. La manera a donde los llevan, los conducen sus pies. Los ojos, los ojos, dice que con los ojos usted peca y después a través de sus ojos va a su corazón y se realiza el hecho. Dice que solamente usted ve lo que usted no tiene que estar mirando. Con eso usted está dando la entrada. Los ojos son como la puerta al mundo de lo desconocido. Los ojos son los que le dan la entrada libre a Satanás. Usted es que le da el permiso. No todo lo que hay en esta tierra lo tenemos que ver. Podemos verlo, pero no tenemos que mantener nuestras vistas fijas a esas cosas. No codiciar.
Exactamente, a veces con los ojos queremos lo que no tenemos. A veces queremos más de lo que Dios nos ha provisto para nuestras vidas. Y con los ojos queremos más. Y entonces ahí comienza el problema de querer lo que no está a nuestro alcance. Y después de ahí comienza una cadena de pecados que usted no puede controlar ni manejar. Y eso es lo que dice Pablo, que el pecado afecta en su totalidad, en su vida diaria, en su caminar, en su trabajo, en su casa, en su familia, en su iglesia, en todas partes que usted va. El pecado también afecta esos lugares. Los versos 11 y 19, aquí vemos que es obvio que en el mundo hay muchas personas que se hacen ser religiosas, dice. Personas que aparentemente están buscando a Dios y que parecen manifestar reverencia y temor ante Dios. Vamos a volver a leer el verso 11 que dice, capítulo 3. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y dice el 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Óigame qué dice aquí el apóstol Pablo. Apariencias religiosas. Recordemos que la apariencia es un refrán que dice que la apariencia engaña. Una de las cosas con las que usted fácilmente puede engañar al hombre es con la apariencia, sobre todo con la apariencia religiosa, esa apariencia de castidad y santidad, dice el apóstol Pablo. No hay quien busque a Dios. Fíjense que en estos tiempos, lo que estamos viviendo, las personas cada día se alejan más y más de Dios. Las iglesias están lejos más de Dios. Ya no hay esa semana de oración, semana de matutinos, semanas de campaña. Ahora es sociales, conciertos, bazares, ventas y ventas profundas. En eso es que se están las iglesias engrandeciendo, en esas cosas. Y de ganar almas y de predicar la verdad, no se ve. También hay muchos movimientos de guerras espirituales. Mire, si se predica la verdad de Dios como es, el diablo se va. Si se predica la palabra de Dios como se tiene que predicar y se dice la verdad de la palabra de Dios, no hay demonio que resista la verdad. Se va. Se va. Usted puede patalear y gritar y traer un batallón de hermanos con una algarabía y vocería. Si no hay palabra de Dios verdadera, correcta y eficaz, no hay liberación. El demonio se va cuando se habla la verdad, cuando se predica la palabra de Dios. No hay demonio que resista la verdad de la palabra de Dios. Cuando usted le dice a una persona, tú estás en pecado, usted le está diciendo la verdad de Dios. Y ya esa persona tiene que reconocer que el pecado la va a llevar a recibir la ira de Dios. Por lo tanto, tiene dos opciones. O deja de pecar o continúa bajo el juicio de Dios. Una de las dos cosas. Y eso que Pablo hace aquí muy claro, habla de que no hay quien busque a Dios. Ahora las personas están tan superficial, el evangelio está tan superficial que está entrando a las iglesias
las mismas costumbres, las mismas festividades de la iglesia babilónica, de la iglesia que menciona Apocalipsis, la gran ramera, que tendrá su destrucción bajo el mismo juicio de Dios. Quieren bailar los mismos bailes que ellos, las mismas celebraciones, las mismas costumbres, para estar acorde con el tiempo. Estamos en la era moderna, hay que modernizar. Dios es el mismo de ayer y el mismo de hoy y el mismo de mañana. Dios no tiene cambio, Dios no tiene era de modernidad, Dios no tiene, hay que cambiar porque la moda cambia. Dios tiene un solo estilo, y es que el pecado es aborrecido por Dios. Dios no le pasa paño tibio a nadie, ni le pone la mano en la espalda. No te preocupes, mi hijito, que eso no es nada. Como está sucediendo en la actualidad, donde iglesias están aceptando homosexuales, donde están aceptando lesbianas y diciendo, los tenemos que amar porque también son hijos de Dios. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La promiscuidad, la fornicación, el adulterio, la doctrina de la integración, en el que todos somos gratos a los ojos de Dios y que Dios es amor y que Él no va a destruir sus criaturas porque Dios ama al hombre. Eso no es bíblico ni es de Dios. Dios dice que todos vamos a compadecer ante el juicio y que seremos procesados. Y si somos hallados en falta, seremos condenados. Y Pablo dice que el pecado ha robado en su totalidad al hombre. Y dice que exactamente lo que dice el salmista en el Salmo 14:2. Dice, desde el cielo Dios observa a la humanidad para ver si alguno tiene entendimiento y si alguno busca a Dios. ¿Usted sabe por qué ha progresado la degeneración, el pecado, la homosexualidad, el adulterio y la fornicación? Porque la iglesia no está haciendo su trabajo. La iglesia no está predicando contra esos pecados. Están conformes. Yo no me meto en eso, hermana, porque hay cosas que, eso son cosas ya de Dios. Dios es que va a tomar carta en ese asunto. Y así sucesivamente, y le pasan paño tibio a todo y están acomodados. El diablo le ha hecho un almohadón a todos, bien tibiecito, y lo tiene ahí sentado, añoñándolo, para que no se mueva, para que el pecado siga proliferándose, engrandeciéndose, y cuando llegue a su iglesia un par de homosexuales, un par de lesbianas para casarse, van a caer y van a decir, bueno, Dios los ama, y ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Eso es lo que está sucediendo en el día de hoy. ¿Qué voy a hacer? Porque si el Señor los trajo es por algo. Y quizá ellos se conviertan, hermana, y vengan al Señor. ¿Quién le ha dicho a usted que ellos se van a convertir al Señor y van a venir? Si están viviendo en esa promiscuidad y usted se lo está apoyando y se lo está celebrando. Dice el apóstol Pablo que no hay quien busque a Dios. El Salmo dice, el Salmo 14:2 dice que desde el cielo Dios mira a la humanidad a ver si alguno tiene que entendimiento o discernimiento, y si a ver alguno busca a Dios, porque ellos no están buscando al Dios verdadero, están buscando al Dios del mundo, al Dios de la carne. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, dice el salmista. Comienza en el Salmo 36. Dice, no hay temor de Dios. Meditando sobre el comportamiento del impío. La conclusión a la cual llega es que ellos no temen a Dios, sino que hacen lo que mejor le parece. Dice, aún el pueblo de Israel había muchos impíos. Por ende Dios le dice a ellos,
este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. Este pueblo se acerca a mí con su boca, o sea, de palabra, superficial, vacío, dice. Y con sus labios dicen que me honran, pero su corazón está ¿dónde? Está lejos, está en su mundo, está en su estado de vida, en su condición, dice. Dice Pablo que el ser humano sea religioso, lo que sí niega es que el hombre esté buscando al Dios verdadero y que se preocupe por hacer la voluntad de Dios. El hombre no está en eso, dice Pablo. No está. Dice, los atenienses, los que vivían en Atenas, eran personas muy religiosas. Cuando se entraba a Atenas, había muchos nichos con diferentes dioses. Y había uno vacío, que fue el que le llamó la atención a Pablo, que decía, al Dios no conocido. O sea que por si acaso había un Dios que ellos no conocían, ahí estaba el nicho para él, dice Pablo, que ellos mantenían un altar levantado al Dios no conocido. Los que dijeron, ya te oiremos más acerca de esto, eran personas que tenían un interés filosófico de Dios. Cuando Pablo fue a hablar, que habló allá en Atenas, muchos se interesaron en esa conversación de Pablo, de ese Dios que él estaba hablando. Pero fíjense cómo fue de labio, dice, volveremos nuevamente y seguiremos oyendo de ese Dios que tú estás hablando, como una historia, como un cuento, como algo tan interesante, pero nada de discernir que le estaban hablando del Dios verdadero. Pablo, habiendo citado ya el Antiguo Testamento, concluye, dice que todo lo que la ley dice, en el verso 19, lo dice a los que están bajo la ley, es decir, a los judíos. Pablo hace su conclusión de una manera universal, no solamente al judío, sino para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice aquí el apóstol Pablo. En el verso 20, que es la conclusión final de lo que Pablo trata en su argumento del capítulo 1 y el capítulo 2. Recordemos que el libro de Romanos es una tesis del apóstol Pablo y es el libro en el que todo cristiano debe profundizar cada día, en el libro de los Romanos. En el verso 20 dice el apóstol Pablo, que es su final argumento del capítulo 3, verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y volvemos con la palabra pecado. La conclusión de Pablo es muy importante en este verso 20 del capítulo 3 de la carta a los Romanos. Pablo dice dos cosas muy interesantes aquí acerca de la ley. Cuando digo la ley, me refiero a la Torá, a los mandamientos dados por Dios a Moisés. A eso es lo que se refiere aquí a la ley de Dios. Dice aquí Pablo, primeramente, que la ley no puede salvar. Cuando usted lee el verso 20, dice que por la ley no puede salvar. Dice, la gran equivocación del pueblo judío era que pensaba que Dios le había dado la ley de Moisés para que por medio del cumplimiento exacto de la ley, ellos podían ser salvos. Ellos consideran que como ellos cumplen la ley a su cabalidad, ellos pueden ser salvos porque guardan la ley.
fueron Adán y Eva, dice, en su caso, la ley, o sea, en el caso de Adán y Eva, la ley sería la orden de Dios de no comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Una vez que Adán y Eva pecaron, el camino a la justificación por medio de la obediencia a la ley se cerró para siempre. ¿Por qué? Por las dos siguientes razones que les voy a decir ahora. Porque el hombre es pecaminoso y le es imposible obedecer fielmente la ley. Porque lo dice Eclesiastés, el hombre hace buenas cosas y peca. El hombre, la naturaleza del hombre desde el vientre es pecaminosa. Recordemos que la simiente de Adán, venimos todos de la simiente de Adán. Y la simiente de Adán fue la que nos envolvió a todos, como somos descendientes de Adán, en el pecado de Adán. Por lo tanto, el hombre es pecaminoso y le es muy imposible obedecer fielmente la ley de Dios. La otra opción es porque el hombre nace ya siendo pecador, como les dije anteriormente. Por ende, aunque él logre obedecer la ley de Dios durante toda su vida, al final sería condenado por el pecado que cometió en Adán, porque nunca se arrepintió. O sea que la ley no salva. Pero no por eso vamos a dejar de guardar la ley. Pero no nos podemos apoyar que porque guardamos la ley de Dios, que es por obediencia a Dios, nos vamos a salvar. No. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en verso 20. La segunda conclusión es que la ley revela el pecado. Dice que la ley no puede salvar, pero la ley revela el pecado. Diciendo, uno de los propósitos de Dios al dar la ley fue revelar el pecado del hombre. Para entender lo que Pablo está diciendo, tenemos que notar ciertas cosas. Romanos 5:13. Oiga lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Voy al verso 20 del capítulo 5 ahora. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 7:7 dice así. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Aquí vemos que Dios dio la ley al hombre. ¿Con qué finalidad? Para definir y aclarar qué es el pecado. El pecado es una transgresión a la ley de Dios. Es una desobediencia. Es un respeto a la majestad. Es una falta de respeto, a la soberanía y a la majestad y a la santidad de Dios. Eso es lo que es el pecado. Es una violación. Es yo diría, es algo más allá que un simple error, como dicen actualmente. Pecar es cerrar al blanco, no dar al blanco. Yo le voy a decir algo. Esto no es un jueguito de que usted tire un dado y si falló, pequé. No. En la palabra de Dios está muy claro que Dios define y aclara
lo que es el pecado, las consecuencias que arrastra al hombre cuando peca, es estar bajo la ira de Dios. También para demostrar con toda claridad que cada ser humano es un pecador. Desde que nacemos en el vientre de nuestra madre, dice, somos pecadores. Dice Santiago, Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se me sacrifica y con sus labios me honra, mas su corazón se alejó de mí. Y su culto con que me honra fue enseñado por mandamiento de hombres. Esa es otra manera de definir. Cuando el hombre no sacrifica adoración a Dios, cuando el hombre con sus labios no honra a Dios verdaderamente, y que mientras está en el culto y adoración hacia Dios, su corazón está en otro lugar. El corazón, dice que Dios lo que quiere del hombre es su corazón, y cuando el hombre tiene su corazón lejos de Dios, está violando, usted está tratando usted es un engañador en el momento que usted esté haciendo, es como un fraude a Dios, dice Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Podemos resumir, hermanos, que el propósito de Dios en darnos la ley era mostrarnos cuánto necesitamos a Cristo. Nosotros tenemos una necesidad enorme, una gran necesidad de Cristo, porque tenemos un pecado y es una cuenta que solo Cristo la puede cancelar. Usted no la puede cancelar, sino Cristo es el único que puede cancelar esa cuenta con Dios. Es aquel que la cancela, paga esa cuenta y nos trae a paz con Dios. Dice que Gálatas 3:24 dice que la ley ha sido nuestro ayo, la ley es nuestra guía, es nuestro ayudador para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice Hechos 4:12, que ya le leí, que en ningún otro hay salvación, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente Cristo, Jesucristo. Dice Hechos 10:43, todos los profetas dan testimonio de Él, que todos los que pongan su confianza en Él reciben perdón de pecados por medio de su nombre. Dice, el perdón de los pecados se reciben por Cristo. Isaías 53:11, después de esta prueba penosa, Él verá luz después de la muerte, porque Él conoció dolor y sacrificio. Mi siervo justo justifica a muchos, y es por los pecados de ellos que Él sufre. Dice el verso 12, por lo tanto, le asignaré parte con los transgresores. Él dividirá el botín con los poderosos, por haberse puesto a la muerte y por ser contado entre los pecadores, mientras realmente cargando los pecados de muchos e intercediendo por los transgresores. Ese nombre es el que dice Isaías 53:11, en que ningún otro podemos alcanzar salvación. No hay otro nombre, no hay otro hombre tampoco, solamente aquel que sufrió muerte, murió entre pecadores, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para justificar a muchos de sus pecados. Pero tú necesitas hacer una decisión. Tú eres el que tiene en tus manos hoy la decisión de ¿acepto o no? Está en tus manos. Tenemos un libre albedrío, sí, pero la decisión está en ti. ¿Me arrepiento de mis pecados y acepto a Cristo?
o me mantengo en mi pecado y recibo la ira de Dios. Son dos opciones, no hay más de ahí. Y solamente a través del perdón de Cristo, no del perdón de nadie, de ningún hombre, ni del perdón de ninguna entidad religiosa, ni de vírgenes, ni de santos. No hay nadie, solamente hay un solo intercesor y se llama Jesucristo. Y a través de él tú tienes el perdón de tus pecados. Tienes que definirte y decidirte en esta tarde. Los tiempos son peligrosos y Cristo está muy pronto al venir por su pueblo, por una nación, por un pueblo santo. Y si tú estás desviado, decídete nuevamente y arrepiéntete de tus pecados, que Él es fiel y justo, dice, y Él te perdonará de tus pecados. Pero aléjate del pecado, que dice el apóstol Pablo, que es el que trae juicio e ira de Dios sobre cada hombre pecador, sobre cada hombre que no busca a Dios y que su corazón está lejos de Él. En esta tarde vamos a orar, y si necesitas que el Señor cambie tu vida, el Señor lo hará. Vamos a orar. Padre Celestial, reconozco que soy pecador y que si no te busco a ti, caeré bajo el manto de juicio de ira que vendrá sobre esta tierra. Te pido que me incluya en el libro de la vida y que me ayudes a través de tu Espíritu Santo a servirte, a serte fiel y a recibir el perdón a través de Jesucristo. Y si estás descarriado y deseas volver al Señor, el Señor tiene los brazos abiertos y te dice en esta tarde: venid a mí, todo el que está trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Gracias, Señor, una vez más, y que estas palabras sean de bendición para muchas vidas en esta tarde. El Señor te bendiga ricamente. Amén.